Bienvenidos una vez más a la clase de Liderazgo para la Comunidad 2. Vamos a continuar con el avance de la materia y vamos a tocar un tema muy importante, haciendo el recorrido de estas 4 fases que hemos estado pasando en este módulo, desde cómo es la preparación del líder comunitario, formar líderes alrededor de nosotros. También hemos visto un poco de cómo tener un liderazgo de éxito y ahora estamos viendo un tema trascendental que va a afectar en todo el proceso de liderazgo, que son los principios, valores y la visión de Dios para el cristiano y sobre todo para el liderazgo cristiano. Hemos estado viendo un poco de los principios de autoridad y sujeción que nos van a enseñar que este va a ser uno de los principios básicos para poder llevar adelante un liderazgo, no solamente a nivel eclesial, sino en todo nivel, ¿no? La sujeción a nuestras autoridades en la iglesia, la sujeción a nuestras autoridades en la familia y aún la sujeción a nuestros gobernantes es lo que nos va a ayudar también a nosotros a ejercer autoridad más adelante. Hemos visto este tema y es un principio fundamental para el líder cristiano y para todo cristiano que quiera cumplir con la voluntad de Dios, seguir su llamado y por supuesto cumplir la gran comisión. Continuando con esta fase de poder tocar estos temas tan importantes como son los principios básicos del cristiano, los principios bíblicos en el liderazgo y por supuesto la visión del Señor para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros, vamos a ver ahora otro principio, que es saber tener una ambición honorable, ¿no? Para eso quiero que leamos 2 versículos bíblicos, ¿no? Vamos a leerlos en unas traducciones más actuales para que podamos entenderlo de una mejor manera, que es 1 de Timoteo 3:1 en la versión en una versión actual dice: si alguno aspira a ser superior, a noble función aspira. Otro versículo que también vamos a estar viendo es Jeremías 45:5, que nos dice: y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Vamos a estar haciendo la relación entre estos versículos que estamos leyendo. La mayoría de los cristianos entendemos que aspirar a ser líder en la iglesia o un administrador de la gracia de Dios, alguien que esté trabajando para Él, no siempre nos va a llevar a tener títulos reconocidos o una trayectoria, un renombre o una carrera, ¿no? Es algo muy contrario a lo que nosotros hemos estado llevando a través del avance de la materia, que es un liderazgo espiritual al cual nosotros tenemos que aspirar, ¿verdad? Entonces, el liderazgo natural va a buscar totalmente algo diferente, una ambición que se va a centrar en el ego del hombre, en buscar su renombre, en poder sobresalir, en poder tener más poder para gobernar a otros, ¿no? Va a ir totalmente en contra de lo que el liderazgo espiritual está buscando. Entonces, la ambición resulta del anhelo que nosotros tenemos en nuestro corazón y lo que nosotros estamos buscando a través del liderazgo que se nos ha dado. Los cristianos del primer siglo, mis hermanos, los que anhelaban esta ambición honorable de servir al Señor y cumplir la voluntad de Dios, estaban muy lejos de pensar que ellos iban a ganar un renombre, que ellos iban a ser reconocidos por donde vayan, que iban a recibir honor. Estaban muy lejos. Podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo. Los cristianos del primer siglo y los grandes líderes que habían formado la iglesia más bien estaban muy seguros de lo que les esperaba, ¿no? Muchas veces cárceles, prisión, persecución y hasta la muerte. Y a pesar de todas estas consecuencias que les iba a llevar seguir el llamado de Dios en ese tiempo, ellos aceptaron el desafío y tuvieron esta ambición honorable en su corazón, el poder hacer la voluntad de Dios y servir de instrumento para el crecimiento de la iglesia del Señor, para el crecimiento del reino y sobre todo para servir a los demás, para conducirlos y llevarlos a la salvación. Los primeros cristianos estaban muy seguros de que no les esperaba ovación, sino que les esperaba persecución. Pero el anhelo en sus corazones no era llenar su orgullo,
no era elevar el ego, no era buscar un renombre, no era buscar reconocimiento o incluso remuneración económica. Ellos estaban totalmente dispuestos a sufrir las penalidades a causa del Evangelio. Estos eran líderes realmente espirituales, ¿no? Trabajaban al servicio de los demás. Y esas personas los seguían porque reconocían en los cristianos del primer siglo el carácter de Cristo, que es el primero de los hombres, Dios hecho hombres, que nos mostró que es tener una ambición honorable. Y él sabía muy bien su propósito y todo lo que tenía que pasar para llegar a ese propósito, ¿verdad? Y lo consiguió y nos dio la victoria. Y por eso fue exaltado sobre todo. Primero el hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue humillado, ¿no? Entonces, vamos a entender que los cristianos del primer siglo centraban esta ambición honorable muy lejos de su ego. Su ambición honorable estaba en cumplir la voluntad de Dios. Así que va a ser otro principio que nosotros vamos a aprender para el liderazgo cristiano y sobre todo el liderazgo espiritual, tener una ambición honorable. Entendemos que el liderazgo natural siempre va a buscar satisfacer su ego o ganar más poder. Sin embargo, el cristiano va a buscar todo lo contrario, deshacerse de su ego, negarse a sí mismo para poder cumplir la voluntad de Dios. La palabra ambición tiene una etimología muy interesante, que viene de una palabra latina que quiere decir hacer campaña o promoción. La frase sugiere una variedad de factores. Entre ellos estaría la visibilidad y la aprobación social, la popularidad, el reconocimiento de parte de los cóngreges y el ejercicio de la autoridad sobre otras personas. En este sentido, las personas ambiciosas gozan del poder que viene con el dinero y la autoridad. Pero si nosotros nos enfocamos en este sentido, vamos a entender que es un liderazgo natural y no un liderazgo espiritual. El verdadero líder espiritual jamás hará campaña o promoción para él sobresalir, ¿no? Sino para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Los discípulos de Jesús habían entendido esta nueva grandeza porque buscaban cosas grandes. Tengamos en cuenta que el tener una ambición es buscar algo grande, pero ya no una grandeza que pueda alimentar el ego, sino la grandeza en el Señor, ¿no? Jesús había logrado que los discípulos entendieran esta nueva grandeza. Él dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas con potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, vuestro servidor será. Y el que de vosotros quiera ser más grande será siervo de todos. Consideramos esta asombrosa declaración en Marcos capítulo 10, versículos 42 al 44. Entonces, el Señor Jesús había enseñado esta nueva grandeza a los discípulos, de donde ya sería su ambición honorable. Ya no en ser grandes ellos, sino hacerse grandes a través del servicio a los demás, ¿no? Así que esta es la ambición que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón como líderes espirituales. La grandeza del nombre del Señor testificado a través de nuestras vidas. Hay una cosa muy interesante que también decía el escritor S.D. Gordon en sus devocionales diarios, que decía que se establezca de una vez por todas que la ambición de un hombre debe ser encajar en el plan de Dios que tiene para él y que tiene una estrella polar siempre a la vista para guiar el camino seguro por donde él tiene que marchar. No importa cuál ilimitado parezca ser. Entonces, nosotros tenemos que entender también esa nueva grandeza,
que es encajar en el plan de Dios. Tal vez no muchas veces vamos a tener reconocimiento de parte de otros, porque el galardón no los va a dar el Señor. Así que este principio va a ser el que vamos a desarrollar en esta clase. Una ambición honorable. Recordemos, no está centrada en el ego del hombre. Está centrada en el plan de Dios que tiene para nosotros, para que la grandeza, la honra y el honor sean dadas a Dios y no a nosotros, ¿no? Así que respondemos esta pregunta que se plantea en el libro de Jeremías 45:5. Decía, el profeta no condenaba toda ambición como pecado, sino que señalaba la motivación egoísta que hace de la ambición algo malo. Y por eso pregunta, ¿buscas para ti grandezas? Y Jeremías le dice, no las busques. El deseo de ser grande no es pecado. La motivación es lo que determina el carácter de la ambición. Podemos esperar cosas grandes del Señor. Podemos buscar la grandeza del Señor, pero no hacernos grandes nosotros. Así que vamos a desarrollar este tema tan interesante que va a ser un segundo principio que vamos a plantearnos para poder ser líderes espirituales. Ya hemos visto el primer principio de la autoridad y la sujeción. Ahora vamos a ver el principio de tener una ambición honorable en nuestro corazón que nos va a ayudar a cumplir con el propósito de Dios y a ser los líderes que Él está buscando y llamando a este tiempo, separando muy bien lo que es el liderazgo espiritual del liderazgo natural. Muchas gracias y acompáñennos en todo este proceso de formar líderes comunitarios.